Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a hablar sobre el equilibrio en las relaciones en la ficción. Verán, mi primer video de este mes que va con este tipo de temáticas del amor, ya que estamos en febrero, ha sido con respecto a la química, pero tras analizar un poco las cosas me di cuenta de que la química no necesariamente es lo único para que tu relación en una ficción sea lo suficientemente lógica o más bien que tenga todo el sentido del mundo. Para esto va el tema del equilibrio. Esto será lo que voy a tratar de explicarles en este video. Así que antes de comenzar este video, por favor les pido que se suscriban, den like a este canal, que sería un gran agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que sin decir más, vamos a comenzar. Bien, ¿qué entendemos por equilibrio? Obviamente el equilibrio, si lo buscas en internet, va a ir más que todo a la idea en la cual un cuerpo no puede caerse o mantenerse en un estado estático sin caerse o algo por el estilo, pero no lo vamos a llevar a la forma física, sino más bien a cómo esto se desempeña en una forma de escritura. En este caso vamos a hablar en un equilibrio en una relación en ficción, porque eso también se podría o ya se ha utilizado bastante en cuanto las personas tienen problemas en sus relaciones en la vida real, y no lo vamos a llevar tanto en eso, sino cómo hay que escribir de que los personajes tengan cierto equilibrio en su relación. Para que entiendan este punto un poco más sencillo, hice un video hablando sobre la química en las relaciones para poder apelar a que se haya o se dé una idea de química en una relación. Muchas veces los escritores apelan a la idea de los opuestos y utilizan esa idea de los opuestos en sus personajes para dar esa sensación de química. Ahora bien, con que sean únicamente opuestos no necesariamente significa que vayan a tener química inmediatamente, porque muchas veces podría darse lo contrario y estos dos personajes no podrían mezclarse. Podrían ser únicamente como si fuesen el agua y el aceite, que son dos elementos opuestos pero no se pueden mezclar, al menos que tengan un complemento, que podría ser por ejemplo el jabón. Ahora bien, ya que estamos hablando usando estos elementos de química, espero que se entienda bastante bien a dónde quiero llegar. El punto es que aún así que tus personajes sean opuestos, necesitan como una especie de complemento para que estos dos personajes tengan cierta química, como un detalle en común. En un video anterior utilicé de ejemplo a Bulma y a Vegeta. Si los analizamos bastante bien, estos dos personajes son bastante iguales, pero sí tienen algo que los diferencia. Y es ese algo que los hace opuestos, que viene siendo que Vegeta es más serio, mientras que Bulma es mucho más alegre. Ahora bien, continuando con esto, ¿qué quiero decir con todo lo que tiene que ver con el tema del equilibrio? Y es que tienes que en ocasiones subvertir las personalidades de los dos personajes para que en ocasiones el personaje o bueno, la pareja en sí se comporte de forma opuesta y saque un lado que sea parecido al de la otra pareja. Suena complicado como lo estoy diciendo, pero para darles un ejemplo utilizaré el ejemplo de Shingeki no Kyojin de Eren con Historia Reis. Ver más que todo justamente en el escenario de la cueva, en la cual la personalidad de estos dos personajes se subvierte. Para que muchos lo entiendan, la personalidad de Eren al inicio de la serie siempre es de alguien con cierto temperamento fuerte, de personalidad mucho más agresiva y podemos llegar a decir extrovertida, mientras que Historia Reis aunque no destacó nada en la serie debido a que su personalidad era un poco más tímida y tranquila, muy al contrario de Mikasa, que sí tiene esta característica de ser muy callada, pero destacó más, mientras que en el caso de Historia, por ser no solo tranquila y callada, sino que también tener una personalidad mucho más pasiva, no la hizo destacar bastante, muy al contrario del personaje de Eren. En la cueva es en donde el autor Hajime Isayama termina subvirtiendo las personalidades de ambos personajes, mostrando debilidad en el personaje de Eren, haciendo de que éste se sienta completamente mal consigo mismo y con todo lo que ha pasado a su alrededor, hasta el punto de llegar al llanto y a deseos de autoeliminación. Mientras que en el caso de Historia, terminó sacando un lado fuerte que tenía en su personalidad, complementando en ese momento la personalidad que le faltaba a Eren. Aunque no cambia el hecho de que el personaje de Historia sigue siendo débil físicamente, logró mostrar que tiene una fortaleza emocional muy distinto al de otros personajes y siendo de gran ayuda para el protagonista en ese momento.
Y es a lo que yo me refiero con el equilibrio, la capacidad de hacer de que tu pareja terminen revirtiendo los papeles justamente si la situación lo amerita. Muchas de las mejores parejas en el anime tienen esa facultad. Por ejemplo, en la serie de Inuyasha, como sabemos, Inuyasha siempre es un personaje con una personalidad siempre más agresiva, fuerte y un poco, por decirlo así, torpe. En el caso de Aome siempre se mostró un poco más seria y tranquila con respecto a cómo fue avanzando la serie. Aunque en ocasiones se ha revertido la situación de la personalidad de estos personajes, a veces sacando en el personaje de Aome una personalidad más agresiva y fuerte, mientras que en el caso de Inuyasha sí ha llegado a sacar un lado más tranquilo en situaciones que lo han ameritado. Este tipo de equilibrio en la relación de tus personajes puede hacer en sí mismo que se sienta que ambos personajes se complementan, más allá únicamente de ser simples opuestos. ¿Por qué digo esto? Pues muchas veces el ser opuestos no necesariamente hagan de que los personajes tengan cierta química, porque también puedes terminar utilizando que los personajes sean opuestos para dar un sentido de rivalidad, ya sea una rivalidad amigable o una rivalidad hostil de archienemigos. Por ejemplo, el Joker y Batman son personajes que son completamente opuestos y sabemos que muy difícilmente puedan congeniar sí o sí, solamente en pocas ocasiones cuando la situación lo amerita de verdad. De misma forma ocurre con los personajes de Megatron y Optimus Prime. Estos es muy curioso de que esté utilizando para este punto series occidentales, pero siendo así hay que admitir de que los occidentales han sabido trabajar mucho mejor en ocasiones las rivalidades o enemistades con los personajes principales dependientemente de la serie. E incluso podría llegar a mencionar aquí a The Boys con Billy the Butcher y el personaje de Homelander. Pero esto muestra el ejemplo. Estos personajes terminan siendo enemigos y al mismo tiempo opuestos. Aún así, estos personajes no podrían congeniar difícilmente. La química del amor se trabaja de una forma diferente, no es únicamente de que los personajes sean simplemente opuestos, sino que se necesita que haya cierto complemento para que puedan congeniar, porque si son los personajes demasiado opuestos, muy difícilmente puedan congeniar. La única forma en que estos dos personajes puedan congeniar es que estén muy enojados el uno con el otro, y de tanta ficción lleguen a algo un poco más apasionado, si me entienden. Ya he visto cosas así en muchas películas, la verdad, cuando los dos personajes se pelean y después al rato están en la misma cama los dos, lo cual es bastante curioso. Y habla mucho de la relación que está el enojo con el amor en ese tipo de situaciones. Si por un lado te preguntas de por qué la gente chipea a Utahime con Gojo, pues aquí está la respuesta. Lo mismo ocurre cuando los personajes son demasiado iguales. Al ser tan iguales, muy difícilmente la gente los puede imaginar un anime de que sean parejas. Sí, obviamente siempre será mucho mejor que los personajes tengan cosas afines para generar una relación. Pero al ser demasiado iguales, muy posiblemente carezcan de tener situaciones apasionadas. Por eso es que muchas veces los psicólogos dicen de que por esta falta de factores es que es muy poco probable la gente se termine casando con su mejor amigo. Sí, las cosas son más complicadas de lo que te dicen los animes. Bueno, en fin, díganme ejemplos de lo que estoy mencionando de buenas relaciones que hayan tenido un buen equilibrio en sus series. Los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dread, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.